En oración, Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por este jueves que nos regalas en tu presencia, una oportunidad más de adorarte, de acercarnos a ti, de conocerte, de reconocerte, de volver nuestros pasos en tu camino. Perdónanos por las veces en que hemos caminado solos o en que hemos creído que podemos solos. Te necesitamos, Señor. No te vayas. Quédate con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envió como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde los encuentren, donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy presenta a Jesús en Lucas, que envía en misión a 72 discípulos, además los 12 apóstoles. El número 72 probablemente indica todas las naciones. En efecto, el libro del Génesis se mencionan 72 naciones diferentes. Así, este envío prefigura la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Jesús dijo a los discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíen obreros a su mies. Esta petición de Jesús es siempre válida, siempre. Por eso debemos de orar al dueño de la mies, que es Dios Padre, para que envíe obreros a trabajar en su campo, que es el mundo. Cuando envía a los 72 discípulos, Jesús les da instrucciones precisas que expresen las características de la misión. La primera ya la hemos visto: rezad. La segunda: vayan, y luego no lleven bolsa ni alforja. Digan: paz a esta casa, permanezcan en esta casa. No se vayan de esa casa, ni vayan de casa en casa. Curen a los enfermos y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Y si no los reciben, salgan a las plazas y despídanlos. Si se vive en estos términos, la misión de la Iglesia se caracteriza por alegría. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, de una vez por todas, ni María ni los santos hacen milagros. ¿Qué es un milagro? Los milagros son intervenciones de Dios. Muchas veces nos rasgamos las vestiduras, nos escandalizamos y desaprobamos y rechazamos enérgicamente a miembros de la Iglesia que nos dicen que nuestra Madre María y los santos no hacen milagros. Esto sucede por falta de conocimiento, principalmente de muchos que nos decimos católicos cristianos. Por eso es necesario tomar el tema. ¿Qué es un milagro? Los milagros son intervenciones de Dios sobre los cuales podemos decir que por amor, Él hace una excepción para aquello que supera nuestra naturaleza y comprensión. Milagro es una prueba de Dios, una práctica exclusiva de su amor omnipotente que forma parte de un plan mayor. El Señor no quiere mimar a sus hijos, sino salvarlos. Luego, todo milagro forma parte de su plan salvífico. Si quieres, puedes sanarme. Mateo 8, 1 al 4 y Marcos 1, 40 al 45. Dios no concede las gracias necesarias para nuestro bien temporal, espiritual y eterno. Debemos confiar y abandonar a su infinita misericordia y voluntad, que todo esto nos lleva a una nueva conversión y testimonio. Para recibir las gracias necesarias tenemos que ser dignos de ellas. Eso es lo que el Señor hace para que ese favor nos ayude al encuentro con Él y permanencia. El objetivo. El magisterio de la Iglesia nos dice que los milagros son signos ciertos de la revelación,
donde se manifiesta el poder y el amor de Dios para con sus hijos llenos de fe y confianza. Los milagros están destinados a glorificar y alabar a Dios, así como reforzar y aumentar la fe de los fieles. La intercesión. Ojo, ¿qué es la intercesión? La doctrina de la Iglesia también nos presenta a los santos beatos y siervos de Dios como hombres y mujeres que deben ser imitados, venerados y también ser invocados para que nos ayuden a alcanzar todas las gracias y bendiciones de Dios, ya que ellos las han alcanzado humanamente, nos enseñan que sí se puede. Su papel es únicamente de intercesión, es decir, interceden por la persona ante Dios, ruegan ante Dios por nosotros, para que Él obre el milagro. Pero ello se debe evitar decir, San Judas Tadeo me hizo el milagro, eso es equivocado. La Virgen de Guadalupe me hizo el milagro, es equivocado. Lo correcto es decir, Dios me concedió el milagro por intercesión de San Judas Tadeo, o gracias a la Virgen de Guadalupe que oró por nosotros, pidiendo al Señor el milagro. Eso es lo correcto. Hablemos entonces de tres términos que debemos conocer: latría, dulía e hiperdulía. Latría es reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. Adorar a algo o a alguien fuera de Dios es idolatría. Dulía, culto que se tributa a los ángeles y a los santos. Dulía es una veneración. Hiperdulía, culto que se hace a la Santísima Virgen como suprema intercesora y Madre de Jesús. Protodulía, culto a San José como padre adoptivo de Jesús. Culto es veneración, admiración, respeto, honor. Culto no es adoración, sino reverencia. Venerar es respetar en sumo grado, dar culto a nuestra Madre María, a los santos o a las cosas sagradas o consagradas a Dios. Luego entonces el católico cristiano solo adora a Dios, solo adora a Dios. Y a las imágenes de nuestra Madre María y a las de los santos se les reconoce y venera. Además, no se adora a las imágenes de Dios jamás. Nuestra Madre María, ni de los santos, se adora, ni se venera a quien representan. Solo se reconocen, se veneran, pero no se adoran. Hay que saber distinguir entre adorar y venerar. Al traer consigo en nuestra cartera las fotografías de nuestros seres queridos y ver esas fotografías, no quiere decir que somos idólatras. Si el novio le da el beso a la foto del novio, no quiere decir que sea idólatra. Solo reconoce la imagen que representa. No estamos adorando ese pedazo de cartón que trae impresa la imagen. No estamos adorando ese pedazo, ni tampoco estamos evocando a los seres que amamos y recurrimos a esos pedazos de papel. No es la materia, sino por lo que representa afectiva y familiarmente para nosotros. La Iglesia respeta las imágenes de igual forma que respetamos y veneramos la fotografía de nuestros seres queridos. De lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindirás culto. Esta cita nos refiere a la astrología. La astrología es falsa ciencia de predecir los sucesos por la situación de los astros. Recuerden que los católicos no creemos en los horóscopos. Todos los ídolos y todo lo que atenta contra el primer mandamiento, como son sincretismos, espiritismos, brujería, superstición y sugestión, el chamanismo, la santería, el esoterismo, el gnosticismo. Nada de eso es permitido. Si no me creen, chequen Levítico 26. También Levítico 19 y Levítico 26. Deuteronomio 4, 15 al 20 y Deuteronomio 18 del 10 al 12. ¿Qué es la superstición? Lo podemos ver en otro tema. Hasta aquí por el momento tenemos este tema de saber entender qué es el milagro, qué es venerar y qué es adorar. Adoración, solo a Dios. Él sí hace los milagros. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Gerardo de Bron. Es un santo abad y en el martirologio romano en la región de Namur, en Lotaringia, hoy Bélgica, San Gerardo, primer abad del monasterio de Bron, que él mismo había fundado, trabajó para instaurar la disciplina monástica en Flandes y Lotaringia. Ayudó mucho a monasterios a recuperar la observancia primitiva en el año 959. La forma ejemplar del abad San Gerardo fue hijo de Estancio, varón ilustre de la casa de Aganón, duque de la Austrasia inferior, y de Plectrudis,
hermana de Esteban y obispo de Lieja. Sus padres le hicieron seguir desde muy joven la carrera de las armas, propia a la sazón de los mancebos nobles, y le enviaron a la corte con el conde Namur, donde resplandeció así por la modestia de sus costumbres como por la discreción de sus palabras y natural elegancia de su persona. Se le dio tanto amor al conde que le llevó a su casa y se servía de él para muchas cosas de importancia, le agarró una gran estima. Así le envió a Francia por su embajador para tratar con el príncipe Roberto un negocio grave que él se le ofrecía. Luego que llegó a París dejando allí a sus criados, se fue solo al monasterio de San Dionisio para retirarse en él algunos días. Quedó tan edificado de la virtud de los monjes y tan aficionado al sosiego y felicidad de la vida religiosa, que determinó dar libelo al repudio a todas las cosas de la tierra para recogerse a servir a Dios en aquel monasterio. Trató los negocios a que iba y volviéndose a dar cuentas de ellos, el conde Berengario le suplicó que le diese licencia para profesar en dicho monasterio, y aunque con mucha dificultad y tristeza, el conde obtuvo su beneplácito y se vistió del hábito de San Benito. Desde luego fue espejo de santidad y virtud. Ahí comenzó a estudiar desde las primeras letras como niño y aprovechó tanto en las humanas y después en las divinas, que a los 9 años de su conversión se ordenó sacerdote con grande gozo de su espíritu y aprovechamiento de los otros monjes, de los cuales era tenido en gran veneración. Fue el primer abad del célebre monasterio de Broña, a cuya iglesia trasladó su gran solemnidad con sus reliquias y con reliquias de santos cuerpos. Un día vino al monasterio una mujer ciega y pidió que le diesen agua con el que el santo, diciendo misa, se había lavado los dedos. Ella se lavó los ojos y luego recobró la vista. Habiendo recibido el marqués Arnulfo sobre Flandes de mano del santo de la comunión, se vio enteramente libre de un mal de piedra que le fatigaba mucho. Se encomendó también el gobierno de todas las abadías que tenía en su estado. El santo las reformó y tuvo cargo de 10 y 8 monasterios en los cuales floreció la más perfecta observancia religiosa. Finalmente recogido en su pobre monasterio de Broña y cargado de días y merecimientos, dio su espíritu al Señor, el cual ilustró con muchos milagros. Queridos hermanos en santos y conversos, hoy celebramos a San Gerardo de Brogne. Un saludo a todos los Gerardos. En la rola del alma, Yahvé peleará tu batalla, de José Luis Melgar. Adelante. Cuando ya no sientas ganas de luchar, cuando ya no tengas fuerzas para continuar, cuando has intentado y todo te ha salido en contra. Y mi chiste, mesero, mi plato de sopa tiene telarañas. Sí, ¿cómo que sí? ¿Le parece correcto? Sí, estas telarañas sirven para protegerlos de las moscas. En Curiosidades de la Iglesia Católica, en comunión con la tradición viva de la Iglesia. Nuestro Señor y Maestro, en la respuesta que dio a los saduceos que niegan la resurrección y que además afrentaban a Dios violando la ley, confirma la realidad de la resurrección y depone en favor de Dios diciéndoles: y acerca de la resurrección de los muertos, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añadió: no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos están vivos. Con estas palabras manifestó que el que habló a Moisés desde la zarza y declaró ser el Dios de los padres es el Dios de los vivos. ¿Y quién es el Dios de los vivos sino el único Dios, por encima del cual no existe otro Dios? Es el mismo Dios anunciado por los profetas. El profeta Daniel, cuando al decirle Ciro, el persa, ¿por qué no adoras a Baal?, le respondió: yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios vivo. Así que el Dios vivo, adorado por los profetas, es el Dios de los vivos, y lo es también en su palabra, que habló a Moisés, que refutó a los saduceos, que nos hizo el don de la resurrección. También nos ha ido realmente encontrando y mostrando a los que estaban ciegos estas dos verdades fundamentales: la resurrección y Dios, que es el verdadero Dios de los vivos. Si Dios no es Dios de muertos, sino de vivos,
Y no obstante, el llamado Dios de los padres que ya murieron, es indudable que están vivos para Dios y no perecieron. Son hijos de Dios porque participan de la resurrección, y la resurrección es nuestro Santo Señor en persona con Él mismo, que nos ha dado la vida eterna. Como Él afirmó, yo soy la resurrección y la vida, y los padres son sus hijos. Ya lo dijo el profeta, a cambio de los padres tendrán hijos. Así pues, el mismo Cristo es juntamente con el Padre, el Dios de los vivos, que habló a Moisés y manifestó ese amor a los padres. Tomado de San Ireneo de León en su carta contra las herejías. En Curiosidades. En la buena onda de hoy, no se olviden que estamos cordialmente invitados el día de mañana, porque el deporte es salud, a hacer condición física, clases de sometimiento y de defensa personal. En estos tiempos en que la seguridad es difícil tener en las calles, es importante que todos sepamos defendernos en algún momento, para defender nuestra vida por algunos segundos, para poder correr o pedir auxilio. Hay clases importantes todos los viernes a las 9 de la mañana de esta materia. Para niños, para niñas, para mujeres, para hombres de todas las edades. Sabernos defender en algunos segundos. Estará con nosotros el profesor Francisco Monterbasurto, muy preparado y con muchas credenciales interesantes, campeón de lucha olímpica por parte de la UNAM y de la CONADE, una persona muy preparada, que viene acá a Santa Lucía a darnos este tipo de clases. No lleguen tarde, es los viernes a las 9, traer su agua, 2 playeras y traer también su cuota de 20 pesitos. Todo esto para podernos defender y aprender a hacerlo. Por supuesto, continúan las clases de lucha libre los miércoles a las 10 de la mañana con su servidor, y con Super Pinocho todos los miércoles a las 4 de la tarde. La lucha libre es un deporte, no es violencia salvaje sin más, es todo un arte, es aprender también a tener buena condición física y salud, y es promover valores en contra de las situaciones de vicio de las cuales también se van dando. Eso lo aclaro muy bien para que no tengamos dudas. Y no se olviden, el próximo domingo, a partir de la 1:30 de la tarde, habrá luchas también ahí en la gran fiesta de la Progar. Nuestra Señora de Fátima los invita con la kermés y después las ejecuciones de la lucha libre. Por ahí nos veremos. Muchísimas gracias. Yo soy Fuerza Divina, sacerdote y luchador. Gracias por estar con nosotros. Recibamos la bendición de este video. Gracias por acompañarnos. No se olviden darle like y suscribirse. El Señor les guarde, les protege y les bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. No se olviden de la pregunta de esta semana. La pregunta de esta semana: ¿tener imágenes es pecado? ¿Realmente consideras que estamos haciendo daño? Hermano protestante, ¿realmente se puede vivir sin imágenes? Aquí sus comentarios. Muchísimas gracias. ¿Y qué dijeron? ¿Falta la buena onda? Aquí está.